Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación para vivir con positividad, pero también historias que invitan a la reflexión y al cuestionamiento profundo. Aquella tarde, Rafael regresó al pueblo tras muchos años de errancia. En el camino de tierra junto al río, sus pasos se mezclaban con el trote lento y cansado de Toro, el burro viejo que lo había acompañado en los días de hambre y humillación. El cielo estaba cubierto por un gris pálido, y las nubes errantes proyectaban su sombra sobre el agua. El pueblo apareció ante sus ojos, a la vez familiar y extraño. Los tejados rojos ya descoloridos, las hileras dispersas de palmas. Todo parecía inclinarse y susurrarle al viajero que volvía con las manos vacías. Rafael respiró hondo, pero el aroma de su tierra ya no era el mismo. En su lugar flotaba una penumbra oculta, como el suspiro de almas oprimidas. Toro resopló, moviendo las orejas, como si también percibiera algo extraño. Su padre don Silvio estaba de pie en el umbral cuando Rafael entró. Aquel hombre que una vez fue un pilar del pueblo, ahora tenía el cabello blanco y la espalda más encorvada. Su mirada se posó en el hijo por un instante, sin alegría por el reencuentro ni el calor de la espera. Solo frialdad, un poco de indiferencia, como si Rafael fuera un extraño que pasaba por la puerta. «Padre». «He vuelto», dijo Rafael con voz temblorosa. Don Silvio asintió levemente, respondiendo con palabras secas. «Volver es volver». «¿Pero qué harás con estas manos vacías?» «El pueblo ya no es el de antes». Rafael guardó silencio. Las palabras de su padre fueron como un cuchillo hondo, pero no lo culpó. Tras tantos años vagando, sabía que había perdido mucha confianza. Toro avanzó lentamente hacia el patio, apoyando la cabeza en el hombro de Rafael, como si quisiera consolarlo. Al día siguiente, Rafael fue al mercado. La gente comerciaba en silencio, pero en sus miradas se notaba la desconfianza. Escuchó los murmullos, tierras arrebatadas, aldeanos obligados a trabajar como jornaleros para Valentín, el nuevo terrateniente, cruel y codicioso. Ese nombre resonaba por todas partes, como una sombra que cubría la aldea, entre la multitud. Rafael encontró a Isabela, una mujer desconocida, de rostro tostado por el sol pero con unos ojos extrañamente luminosos. Ella le entregó en silencio un pequeño paquete de pan. «Necesita comer algo, parece agotado», dijo con voz suave, aunque en su mirada había un mensaje secreto. Rafael se sorprendió, y antes de poder responder, Toro se acercó, rozando con el hocico la mano de Isabela con confianza. Rafael sonrió, extrañado, porque Toro solía ser reservado con los extraños, y ahora mostraba afecto inmediato. Isabela se inclinó y susurró: «Tenga cuidado con Valentín. No deja a nadie en paz». Antes de que Rafael preguntara más, la figura de Isabela desapareció entre la multitud. Pero sus ojos y sus palabras permanecieron en su mente. Unos días después, los temores de Isabela se hicieron realidad. Valentín llegó con sus hombres a la casa de don Silvio, obligándolo a firmar la cesión de las tierras. Don Silvio temblaba con la pluma en la mano, pero Rafael lo detuvo a tiempo. Se interpuso delante de su padre y declaró con firmeza: «Estas son tierras de mi familia. Usted no tiene derecho a forzar nada». Valentín sonrió con desprecio, sus ojos fríos como el acero. «¿Un vagabundo que vuelve cree poder hacerse el héroe?». Y con un gesto ordenó a sus hombres. Los soldados golpearon a Rafael. La sangre le corrió por la comisura de los labios, pero siguió resistiendo. Toro, con un bramido,
embistió con su cuerpo envejecido pero sólido, derribando a uno de ellos. El caos se extendió, y en ese instante Rafael sintió la lealtad inquebrantable de aquel animal que lo había acompañado tantos años. Cuando Valentín se marchó, Isabela apareció. Bajo la luz tenue, confesó una verdad que dejó a Rafael atónito: yo fui sirvienta en su casa. Conozco todos sus secretos. Él falsificó documentos, robó las tierras y convirtió a los aldeanos en peones. Tengo pruebas. Pero si lo descubre, moriré. Rafael enmudeció. No quería verse envuelto en un ciclo de odio. Tras tantos años de errancia, detestaba la violencia. Pero la mirada de Isabela, valiente y temblorosa a la vez, y la verdad sobre los campesinos oprimidos hicieron que no pudiera dar la espalda. Aquella noche, Rafael se sentó junto a Toro. La luna se hacía añicos sobre el lomo del río, y el viento acariciaba los bambúes frente al umbral. Rafael susurró: Toro. Podríamos seguir huyendo, como antes. Pero esta vez, si huyo, mi padre y mi pueblo vivirán para siempre en el miedo. ¿Qué piensas? Toro guardó silencio, apenas bajó las orejas, con sus ojos nobles, cansados pero brillantes. Rafael entendió: la lealtad no necesitaba palabras. Y en ese instante supo que ya no tenía derecho a escapar. Cuando Valentín descubrió la traición de Isabela, mandó de inmediato a sus soldados a perseguirlos. Rafael, Isabela y Toro tuvieron que huir. En los días de fuga agotadores, Isabela quiso rendirse más de una vez, pero Toro siempre avanzaba despacio y firme, arrastrándolos hacia adelante. Rafael miraba a aquel animal envejecido y se conmovía. Quizá la lealtad fuera más duradera que los propios hombres. Al fin, se refugiaron en una aldea remota en las montañas. La gente del lugar los acogió, compartiendo un poco de arroz y sal. Pero pronto Rafael se dio cuenta: aquella aldea también estaba oprimida por la mano de Valentín. Cuando los soldados llegaron para exigir impuestos injustos, Rafael se encontró en una encrucijada. Seguir huyendo o enfrentarse junto al pueblo. El viento silbaba a través del bosque. El humo vespertino cubría el valle. Rafael miró los rostros demacrados, a los niños temblando tras las faldas de sus madres. En su interior, una llama comenzó a arder. Por primera vez en su vida, eligió quedarse, apretó con firmeza el hombro de Isabela y declaró con voz segura: ya no huiremos más. Isabela asintió, y en sus ojos brilló la confianza. Toro resopló, golpeando la tierra como para confirmar. Y en ese instante, Rafael supo: su camino errante había terminado. Otro sendero se abría, el de la responsabilidad y la esperanza. La noticia de la decisión de Rafael se difundió por la pequeña aldea de montaña. Al principio, los aldeanos lo miraban con recelo. Estaban demasiado acostumbrados a la opresión, demasiado habituados a bajar la cabeza en silencio. Pero poco a poco vieron a Rafael e Isabela ayudar en los campos, compartir su escasa comida, curar las heridas de los niños maltratados por los soldados. La imagen del vagabundo se convirtió en un apoyo para los desdichados. Encendiendo en ellos una tenue chispa de fe, una noche, alrededor del fuego, un anciano relató: nuestra aldea fue pacífica, pero desde que Valentín extendió su mano, los cultivos se perdieron. Todo el arroz y el grano nos fueron arrebatados. Ahora que tú estás aquí, ¿seremos capaces de levantarnos? Rafael guardó silencio. Miró a Isabela y en sus ojos se encontró una determinación callada. Toro yacía a su lado, con las orejas caídas, respirando con dificultad.
pero aún intentando incorporarse cada vez que escuchaba un ruido extraño. Rafael respondió lentamente: «Yo solo no puedo». «Pero si todos estamos juntos, sí podremos». Aquellas palabras fueron como la primera luz que penetró en el alma de los aldeanos. Desde entonces, comenzaron entrenamientos secretos. Rafael enseñaba a los jóvenes a empuñar palos, a defenderse. Isabela copiaba en secreto los documentos que conservaba, ocultándolos en un fardo. Toro, viejo y cansado, seguía arrastrando leña, llevando agua. Incluso se mantenía junto a ellos como un compañero de armas en las prácticas. Los aldeanos, al mirarlo, sentían más admiración, si hasta un animal envejecido no se rendía. Como iban ellos a temblar, llegó al fin el día del destino. Los soldados de Valentín irrumpieron para cobrar más impuestos y llevarse a algunos como peones. Pero esta vez, nadie huyó. Rafael y los aldeanos se plantaron en la entrada. «Esta tierra no pertenece a Valentín», gritó Rafael, con voz que resonó en todo el valle. «No soportaremos más», el enfrentamiento estalló. Los aldeanos, con palos y cuchillos, lucharon con furia contra los soldados armados con espadas y lanzas. La sangre regó aquella tierra reseca. Rafael fue herido en el hombro, pero siguió avanzando, su rostro ennegrecido por el humo y el fuego. Isabela gritó al verlo caer, pero Toro se lanzó de inmediato, embistiendo al soldado que iba a darle el golpe final. El viejo burro jadeaba, con los ojos encendidos, defendiendo a su amo hasta el último aliento. La llama del pueblo se levantó, recorriendo toda la aldea. Ya no tenían miedo. Comprendieron que si se arrodillaban ese día, mañana no tendrían nada que proteger. Y con esa fuerza de unidad, al final los soldados tuvieron que retirarse. La noticia del levantamiento pronto llegó al pueblo ribereño de donde era Rafael. Allí también la gente empezó a murmurar, a agitarse. Los oprimidos de siempre despertaban por fin de su letargo. Rafael e Isabela decidieron llevar las pruebas ante las autoridades. Sabían que era un paso peligroso, pues Valentín no se quedaría de brazos cruzados. En efecto, envió a sus hombres a interceptarlos, a tenderles una emboscada. Aquella noche, mientras huían, Toro cayó desplomado al borde del camino. Rafael se arrodilló a su lado, abrazando la cabeza del burro, ya encanecido por los años. «Has caminado conmigo demasiado tiempo». Su voz se quebró, los ojos anegados en lágrimas. «Descansa en paz, Toro. El resto del camino, lo recorreré también por ti». Isabela puso la mano sobre el hombro de Rafael, sin pronunciar palabra. Ese silencio era como un manto protector, que lo ayudó a incorporarse y seguir adelante, tras muchas jornadas. Al fin llegaron a la sede del gobierno. Frente a los funcionarios, Rafael presentó con firmeza las pruebas que Isabela había guardado tanto tiempo. Documentos falsificados, declaraciones, sellos alterados. Todo era demasiado evidente. Los aldeanos acudieron a testificar, ya sin miedo. Valentín, aquel que antes se erguía arrogante sobre todos, fue esposado y conducido entre la indignación y el júbilo del pueblo. El día en que la aldea recuperó la libertad, Rafael volvió a la casa de su infancia. Don Silvio lo esperaba en la entrada, con una mirada ya no tan fría como la que le dirigió el día de su regreso. Observó largo rato a su hijo, y al fin dijo con voz pausada: «Hijo, has cambiado. Ya no eres un vagabundo. Ahora sabes levantarte por tu tierra,
por tu propia sangre. Conmovido, Rafael abrazó a su padre. No hacían falta más palabras. En aquellos brazos comprendió que, al fin, había encontrado un lugar al que pertenecer. Isabela se quedó, ayudando a los aldeanos a reconstruir las casas derruidas. La risa de los niños comenzó a reemplazar al llanto. En la cosecha, los granos dorados caían de las manos firmes de los campesinos. El viento del río volvía a soplar, esta vez trayendo consigo no sombras, sino el aroma de la libertad. Solo quedaba un sitio vacío en el porche, el lugar donde Toro solía descansar cada atardecer. Muchas veces Rafael se sentaba allí, mirando hacia los campos, como si el viejo burro aún estuviera a su lado, silencioso y leal. El camino por delante es largo. Susurró, pero esta vez no lo recorreré solo. En el cielo, una ave blanca cruzó batiendo sus alas, como en un gesto de despedida. Rafael sonrió levemente, con una fe firme que le llenó el corazón. La vida errante quedaba atrás. Comenzaba una nueva senda, la de un hombre que sabe amar, sabe hacerse responsable y sabe que existen valores más duraderos que el tiempo mismo. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.